Buenos días, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Espero tengan un feliz inicio de semana. Vamos a mirar la palabra del Señor en Josué 1, en el versículo número 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y mira lo que dice: y todo te saldrá bien. Y vemos acá una promesa que le está haciendo Dios a Josué. Había acabado de morir Moisés y tenían que entrar a poseer la tierra prometida. Pero el Señor le habla y le dice, y le da una instrucción: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y vemos algo acá muy importante. Josué se tenía que enfocar sus pensamientos en la palabra, ¿sí? No era la palabra en esa época como la tenemos toda ahora completa, porque apenas en esos días tenían algunos libros, pero vemos algo que el Señor le está diciendo: que medite de día y de noche en la palabra. Y muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en los problemas, en las dificultades, en las cargas. Y esa instrucción la recibió Josué porque todos tenían temor, tenían miedo, porque tenían que enfrentar muchísimos obstáculos, ejércitos. Estaban con temor porque el líder había fallecido. Y Dios les pone esa promesa y les pone esa palabra. Pero antes les había dicho: solamente esfuércense y sean muy valientes. Sí. Y luego ahí les da la promesa con esa palabra. Ellos estaban recibiendo esa promesa de parte de Dios porque Él está haciendo un pacto que había establecido con Israel allá en el Sinaí. Era un acuerdo. Si Israel obedecía lo de la ley, el Pentateuco, Dios los iba a bendecir. Si Israel era desobediente, no lo iba a tomar como el Señor le había dicho, lógicamente iban a recibir maldición. Entonces, por eso dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eran apenas esos libros, ya nosotros tenemos la Biblia completa. Fuera de eso, tenemos a Jesús que nos redimió de los pecados y todo lo que hizo Jesús en la cruz. Mira, no te enfoques tanto en los problemas que tienes. Tienes que comenzar a pensar diferente, a meditar diferente, a meditar en la palabra de Dios. Muchas veces nos dejamos envolver con nuestros problemas y nuestras dificultades. Siempre con los problemas en la mente, con las dificultades en la mente, y aún con nuestra boca continuamos hablando de nuestros problemas, de nuestras dificultades. En esta mañana que estaba en oración, el Señor me hablaba de eso. Me decía: hay que cambiar la forma de pensar, aún la forma de hablar. No estar hablando y pensando siempre en los problemas, sino más bien. Y entonces yo había despertado con esa palabra, con ese versículo. Yo le preguntaba al Señor: ¿pero por qué me pones este versículo? Me decía que era que estábamos cayendo en esa trampa del enemigo, estar siempre meditando en los problemas. Y fuera de eso, hablando el problema. Y para acabar de rematar la situación, siempre llega uno a la oración con el problema, a orar por el problema. Hay muchas cosas por qué orar. El Señor dice que hagamos rogativas oraciones, pero no siempre entrar en oración con el mismo problema. Señor, ayúdame con ese problema. Señor, guárdame de ese problema. Ayúdame a solucionar ese problema. No. Que la intimidad sea con Dios y no con el problema, porque estamos cayendo en eso. El Señor quiere que nosotros pensemos y cambiemos nuestra manera de hablar. Vamos a hablar bien con la palabra, vamos a pensar y a meditar en la palabra, cosa de que comencemos a hacer a un lado esos problemas que nos agobian, que nos cargan, que nos afligen. Meditemos en la palabra de día y de noche, como nos dice el Señor acá. Y nos dice Dios: y que no sea parte de tu boca este libro.
Y ya no solamente hacer el libro de la ley como le dijo a Josué, sino que ya es el libro completo donde mira, tenemos aún más que aprender, que leer, aún más que confesar con nuestra boca y tenemos aún más que meditar que lo que le tocó a Josué, porque ya está todo el libro completo. Por eso hoy el Señor quiere decirte algo. No medites tanto en tus problemas, no le eches tanta mente a los problemas, a las dificultades. Medita en la palabra de Dios. No hables tanto de ese mismo problema. Habla la palabra de Dios. Y fuera de eso, el Señor te dice hoy, cuando entres en oración, no sigas orando tanto por ese problema. Ya oraste, ya el Señor lo sabe. Y no te estoy diciendo que no ores por tus dificultades, sino que muchas veces nos enfocamos en un mismo problema. Y ya no hay esa intimidad con Dios porque estamos orando porque el Señor nos ayude a solucionar el problema. Vamos a dejar eso a un lado. Meditemos en su palabra, hablemos su palabra. En la oración entremos en intimidad con Él, dejemos el problema a un lado. Ya Él conoce el problema, ya oraste por el problema y ¿sabes algo? Ya Él escuchó esa oración. Porque el enemigo quiere eso, quiere turbar nuestra mente, impedir de que meditemos la palabra del Señor, de que la hablemos. Y por eso Él dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Si tú estás pensando y enfocado siempre en el problema y hablando en el problema, entonces no vas a poder hacer lo que el Señor está diciendo que hagamos. Vivamos la palabra, meditemos la palabra. Hagamos lo que en la palabra está escrito. Seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y entonces Él dice que hagamos todo conforme está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nuestra mente está turbada con problemas, eso nos bloquea. Bloquea nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra parte emocional, nuestra alma y nuestro espíritu. No te dejes amedrentar por el enemigo con los problemas. Reflexiona, medita en la palabra de Dios. Él dice que a través de la palabra todo va a prosperar si la vivimos. Todo nuestro camino va a prosperar. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es la palabra de Dios la que ilumina nuestro camino, ¿sí? Donde vemos oscuridad, la palabra trae luz. Hoy es el momento de que dejemos a un lado y reflexionemos sobre esto, porque recuerda de que si tú vives la palabra, esta promesa que le dio Dios a Josué, también nos la va a dar a nosotros y es para nosotros. Haz prosperar tu camino a través de obedecer la palabra de Dios. Todo te va a salir bien si tú meditas la palabra de Dios y la vives. Deja ese problema a un lado o esos problemas. Josué, el Señor le puso esa palabra porque él tenía que enfrentar muchas situaciones y era una prueba de fe con la muerte del líder Moisés. Recuerda, lee, escucha, vive la palabra, medita en la palabra y todo te va a salir bien y todo te va a ser prosperado. Señor, te damos gracias por tu palabra y oro hoy en el nombre de Jesús para que esta palabra y esta promesa que tú nos has dado, Señor, aprendamos de ella, Dios, porque tenemos que ser oidores y hacedores de tu palabra. Queremos ser y hacer esa palabra que tú nos das a cada momento, Señor, vivirla y hacerla, pensar en ella y meditarla, Señor, y dejar a un lado, Señor, los problemas, no hablar más del problema, no pensar más en el problema y aún en la oración no estar siempre orando por el problema. Queremos entrar en oración para deleitarnos en tu presencia y te damos gracias, Padre, porque tú nos vas a hacer prosperar nuestro camino y todo, tú dices, todo te saldrá bien. Gracias, Señor, porque todo, Señor, absolutamente todo nos va a salir bien. Padre, hoy te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos vemos queriendo ir mañana a las 7. Recuerda, deja el problema a un lado. Habla más la palabra que el problema. Piensa más en la palabra que en el problema. Medita más
en la palabra que en el problema. Y cuando vayas a orar, ya el Señor escuchó tu oración, deleítate en la presencia de Dios. Te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp que aparece ahí. Y estamos también ahí en el YouTube. Recuerda que puedes compartir los mensajes que están acá. Dale un visto. Y recuerda que nos vemos mañana a las 7. Gracias, le damos a Dios por este día. Un día lindo y maravilloso y soleado. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Hasta mañana. Chao.